Este es el trabajo de grupo 6 a partir del siguiente extracto del Manifiesto Comunista. En esta oportunidad voy a hablar acerca del contexto histórico en el que se desarrolla la fuente. El Manifiesto Comunista fue escrito entre noviembre de 1847 y mediados de enero de 1848 por encargo de la Liga de los Comunistas, la cual era una organización formada por emigrados alemanes que precisamente se encontraban exiliados en Francia bajo la monarquía del rey burgués, quien era Luis Felipe de Orleans. El régimen de Luis Felipe de Orleans empezó alrededor de 1830 mediante la revolución que derribó la monarquía absoluta e implantó lo que en Francia vino a ser la nueva monarquía constitucional. Es importante también remarcar que por aquel entonces el proletariado alemán tenía actividades muy escasas, mientras el francés, por el contrario, se veía inmerso tenía mucho protagonismo. Entre los obreros alemanes y franceses tuvieron en alrededor de 1848 una gran influencia sobre lo que fue el socialismo antiguo o utópico. Por eso el manifiesto le declara muchas críticas alrededor del desarrollo de los capítulos a las diversas ramas del socialismo. En el contexto histórico encontramos que el manifiesto nos habla que encontraba una sociedad dividida en dos clases, la cual o era una sociedad burguesa industrializada que creaba nuevas clases para así poder explotarlas y oprimirlas, separaba al burgués capitalista del proletario obrero, presentaba o se presenta el manifiesto como un estudio de la evolución de la sociedad, la cual se basa en los cambios tecnológicos y el empleo de los medios de producción de aquel entonces, quienes eran administrados precisamente por el sistema económico liberal, al que también se le critica reiteradamente durante el desarrollo de la lectura, ya que dichas estructuras, como ellos lo interpretan, producía una separación entre los individuos que atendían, si bien al nivel de origen social o por el contrario al económico. Los autores de esta fuente primaria son Karl Marx y Friedrich Engels. Ambos fueron científicos sociales, los cuales tenían como propósito otorgar una explicación formal a sus dos teorías más destacadas, la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Fue a partir del manifiesto comunista que se pudo alcanzar esta meta y se lograron desarrollar a fondo las ideas como el comunismo, el socialismo y el marxismo. Ahora que sabemos quiénes fueron los autores y sus ideales, podemos proceder a señalar algunos posibles sesgos presentes de parte de los autores. Se evidencia en el contenido de la fuente un gran desprecio y resentimiento hacia la clase de la burguesía, la cual fue originada en el sistema capitalista predominante en el siglo XIX. Este repudio surge ya que se le ve al capitalismo como responsable de las desigualdades y abusos que sufrían las clases trabajadoras. Este enfoque se debe probablemente al sesgo político que ambos autores presentan, ya que, como lo precisamos anteriormente, ambos siguen las ideas comunistas donde se define al proletariado como el verdadero merecedor de las riquezas y se resalta que es ese sistema capitalista el cual crea el enfrentamiento de las clases sociales, originando un sector explotador y otro dominado. El público al cual Marx y Engels principalmente se dirigen son las masas que conformaban las clases trabajadoras y que se veían afectadas precisamente por el problema que ellos señalan, las explotaciones y abusos de los burgueses que tenían que tolerar para poder sobrevivir en ese contexto tan desigual en el que vivían. También va dirigido a los demás miembros de la comunidad científica que pueden sentirse identificados con las ideas planteadas o presenten pensamientos similares con los autores. Asimismo, la redacción de este fragmento cuenta con un objetivo principal, el cual es hacer un llamado a las masas de la clase obrera para que alcen sus voces en contra del sistema capitalista visto como explotador y empiecen con una revolución con el fin de que se instaure el sistema comunista marxista para que así se eliminen las desigualdades y se vive en un mundo sin conflictos. Fragmento del manifiesto comunista que estamos analizando se menciona que en los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad
siempre dividida en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social con grados y posiciones distintas. Además, se dice que la moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. Si nosotros recordamos lo visto en una de nuestras sesiones de clase, pensaremos en cómo ha ido evolucionando la estratificación social a lo largo de la historia. Hablamos sobre lo que sucedía en el feudalismo antes de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, en el llamado Antiguo Régimen. En esa época había una sociedad estamental, donde se consideraba que cada quien tenía un rol asignado por Dios. Por eso la clasificación era según una identidad adscrita a las características al nacer. La clasificación era según esa identidad. Pero luego de que la Ilustración socavara las bases irracionales de la sociedad estamental, se planteó la denominada meritocracia. La revolución industrial provocó que haya diferencias entre los empresarios burgueses y los obreros, por lo que la justificación para esta forma de jerarquización ahora era el aparente mérito, y por lo tanto, esta identidad adscrita ya no es la forma de justificar la sociedad en la jerarquía, sino ahora es una identidad adquirida. Marx y Engels, en este fragmento del Manifiesto Comunista, hacen una proposición bastante curiosa. Ellos dicen lo siguiente: la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario, porque se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, los lazos que unían al hombre con sus superiores naturales, echó por encima el santo temor de Dios y dejó solamente el interés por el dinero, haciendo así una ligera burla hacia los burgueses que se consideran totalmente antirrevolucionarios. Además, llaman al régimen burgués como una forma descarada de explotación hacia las personas que trabajan. Esto es confirmado en la lectura de Ramón Villares y Ángel Bajamonde, titulada Ricos y Pobres, porque en ella se describe lo manifestado respecto a la explotación de los obreros en las fábricas industriales. Se dice que existieron muchísimas formas de explotación del trabajador, como en el caso de las mujeres y los niños, cuyos salarios eran mucho más bajos que el de los varones, casi en torno a la mitad, y también se describe que el trabajo se realizaba en condiciones verdaderamente infrahumanas y que la jornada laboral era sumamente extensa. El capitalismo trae consigo la lucha de clases, la plusvalía y el libre comercio, que son fundamentales para la sustentación de este modelo. En el extracto del Manifiesto Comunista que se nos presenta extraemos la idea de la lucha de clases, la cual hasta el día de hoy se presenta mediante la gran brecha y diferencias económicas, sociales y culturales que tiene nuestro país al ser descentralizado, con desigualdad de oportunidades y mantener un pensamiento clasista traído desde la colonia. Y consideramos que debe ser el tema de debate enmarcado en el bicentenario de la independencia del Perú. En el fragmento del texto, Marx hace referencia a diversos aspectos sociales después de la llegada de la burguesía. Al comparar estos aspectos con la realidad social peruana, encontramos algunas semejanzas. Por ejemplo, Marx nos dice de que con la llegada de la burguesía se empezaron a formar clases jerarquizadas, diferenciadas en lo económico y en lo social. Actualmente vivimos en una sociedad donde esas diferencias son notorias, donde existen privilegios para las clases más altas y donde los pobres tienen que trabajar y esforzarse mucho para poder tener beneficios y oportunidades. Algunos ejemplos son servicios básicos como el agua y la luz. Estos no llegan a ser recibidos por varios peruanos por falta de conectividad, como postes de luz, tuberías, desagües, etc. También se menciona que con la llegada de la burguesía se originaron nuevas modalidades de opresión y nuevas modalidades de lucha. En la actualidad existen empresarios que manejan el funcionamiento de sus empresas y controlan el modo de trabajo de su personal, y muchos de sus trabajadores denuncian a estas empresas y a sus directivos por explotación laboral o condiciones nefastas de trabajo. Un ejemplo fue que el año pasado se realizó una huelga de trabajadores de empresas agroexportadoras por los abusos sufridos por parte de sus jefes mientras realizan su labor. Actualmente cada uno de los trabajadores recibe un salario por ofrecer sus servicios fijos en una empresa. También se reconoce que ahora
empleos como los antes ya mencionados, abogados, médicos, son trabajos formalizados con un sueldo fijo, seguro médico, vacaciones cada cierto tiempo y otros beneficios a favor del trabajador. Un ejemplo es que ahora las empresas actualmente requieren de profesionales especializados en diferentes áreas para que el funcionamiento de sus empresas y actividades sea de la mejor manera. Al analizar la descripción que presenta Marx en este fragmento del Manifiesto Comunista, criticando el capitalismo y cómo sus acciones significaron un cambio en la sociedad, y comparando estos cambios con la realidad peruana actual, podemos llegar a la conclusión que la sociedad que describe Marx después de la llegada de la burguesía no ha variado demasiado con respecto a la sociedad peruana actual. Varios de los puntos tocados en el texto pueden llegar a ser considerados características de nuestra realidad.